Bienvenidas y bienvenidos a Ciencia Abierta presenta Mil Charlas, una iniciativa de Explora los Ríos del Ministerio de Ciencia y ejecutado por la Universidad Austral de Chile. Cada miércoles a las 18 horas les invitamos a ser parte de una charla con destacadas personas de ciencia. Invitamos a que escriban y hagan preguntas en los comentarios de Facebook y sigan nuestra página para conocer cada temática. Durante la charla se abrirá un cuadro invitándolos e invitándolas a contestar qué te pareció la charla, qué mejorarías. Déjanos tus sugerencias. Eso es clave para retroalimentar nuestro proceso de charlas, así que los invitamos a que puedan ayudarnos con sus comentarios y sugerencias. Esta charla estará disponible en formato video por nuestras redes sociales en Facebook, Instagram TV y YouTube en @paraexploraríos. Agradecemos también a quienes nos están ayudando en la transmisión de esta iniciativa, que es la Facultad de Ciencias de la Universidad Austral de Chile y vinculación con el medio de nuestra Casa de Estudio Universidad Austral de Chile. Hoy nos acompaña Saray Miranda Chacón, candidata a doctora en Ciencias Médicas de la Universidad Austral de Chile, y en lengua de señas, como todos los miércoles, nos acompaña Andrea Monreal. A continuación, dejamos a Saray Miranda Chacón con la charla Cáncer de próstata y COVID-19. ¿Existe alguna relación? Así que escuchemos y disfrutemos de la charla de Saray Miranda. Hola, buenas tardes. Primero que todo, un saludo a las personas que nos están siguiendo por los diferentes medios. Como dice Sergio, vamos a conversar sobre este tema que algunas personas pensarían que no tiene relación. Cáncer de próstata y COVID-19, ¿existe alguna relación? Y para iniciar esta charla, yo decidí entrar con un tema más de índole personal. Este señor que ven aquí se llama Óscar Chacón Fernández. Don Óscar era mi abuelo, y digo porque ya tiene algunos años de haber fallecido. Mi abuelo era un hombre de campo, era un hombre duro, y en algún momento de su vida adulta desarrolló cáncer de próstata. Esto en la mente de muchos hombres es un tabú del cual no desean hablar, no solo por la situación de salud en sí, quizás el temor que representa saber que una persona tiene cáncer, sino por temas más de corte social, que tienen que ver con la masculinidad y con la implicación de tener una patología que tiene que ver con el sistema genital masculino. Pues mi abuelo no compartió esta noticia con la familia. Parece que se trató en el momento en que se lo indicaron, pero de ahí en adelante no siguió su tratamiento. A sus 85 años enfermó gravemente, y cuando lo llevamos al hospital, una de las cosas que tenía era una fractura de cadera. Estas fracturas se llaman fracturas patológicas, son fracturas que se producen porque son producto de la metástasis de un carcinoma. En la placa de pelvis que le hicieron recién entrando a emergencia se veía claramente muchas metástasis, y pues ya en su edad avanzada se sabía que el pronóstico no era tan favorable. Posteriormente, pues también se supo que tenía metástasis en el pulmón, y no pasó mucho tiempo hasta que falleció. Y creo que esta historia refleja bastante bien la evolución del cáncer de próstata en los varones, y refleja también bastante bien un tema cultural de mitos que hay alrededor de cáncer de próstata. Pero bueno, primero vamos a conversar entonces sobre qué es la próstata, y es un poco extraño que pongamos aquí la figura de una nuez, pero anatómicamente lo más cercano en tamaño y en forma a una próstata que se nos podría ocurrir de cosas que veamos en el supermercado todos los días
pues sería una nuez. Más o menos esa imagen se la pueden hacer en su cabeza de cómo sería la próstata. La próstata se ubica dentro de la cavidad pélvica en los varones. Es una glándula que forma parte del sistema genital masculino. Así que, bueno, uno podría dividir los genitales en internos y externos, siendo los externos lo que se ve, el pene y los testículos dentro del escroto, que es lo visible de los genitales masculinos, y dentro, el cuento no termina ahí, sino que hay muchos conductos, muchas glándulas y una serie de canales, vasos sanguíneos y nervios que conectan todas estas estructuras. Y pues ahí chiquitita se encuentra la próstata con esta forma y tamaño que les dije, como el de una nuez, en la pelvis de los varones. Si nosotros vemos a la persona como partida a la mitad, ¿verdad? Partida a la mitad, solamente estamos viendo la pelvis en esta imagen. Se pueden ubicar que lo que está hacia arriba es la parte de atrás de la persona, lo que está hacia abajo, donde claramente se diferencian el pene y los testículos, es la parte de adelante de la persona. En la parte de atrás tenemos en este monito una estructura de color rosa que tiene como unos globitos dentro. Eso es la porción terminal del intestino, es el recto. El dedo que está examinando la próstata, justo en la puntita, se ve un circulito de color rosa, un poquito parecido a morado, es un tono distinto, eso es la próstata. Pongo esta imagen precisamente porque uno de los tabúes que hay alrededor del cáncer de próstata y de la próstata en general es este examen, que es un examen sumamente importante, que se llama el examen digital rectal. Y como pueden ver, la próstata toca la pared anterior del recto. Así que si nosotros introducimos un dedo con guante y lubricante a través del recto, vamos a poder palpar esta glándula, la próstata. No solo palparla, sino discernir ciertas características que clínicamente nos pueden decir a nosotros como médicos si hay cáncer, si hay algún tumor, si está aumentada de tamaño, si está más dura de lo normal. Haciendo este examen, uno podría decidir entonces si la persona tiene aumentada de tamaño la glándula, junto con la historia clínica, pensar en causas benignas y en causas de malignidad. ¿Por qué, si estoy hablando de la próstata, pongo acá en una diapositiva un perrito, una persona y un león? Bueno, pues estos son las 3 especies que se conocen en este momento de mamíferos que pueden tener cáncer de próstata. Los perros, los seres humanos masculinos y los leones. Muy raro, en realidad muy raro. Lo bueno de esto es que en algún momento los perritos se pudieron utilizar para hacer diferentes pruebas y conocer mejor la anatomía y el funcionamiento de la glándula y conocer además cómo se podía tratar el cáncer mediante un procedimiento que se llamaba la castración, que era remover los testículos en el perrito. Eso dio paso a saber de que existía algún control hormonal sobre la próstata y permitió desarrollar tratamientos que tienen que ver con la inhibición de esos factores hormonales que les menciono. A nivel mundial, el cáncer es la segunda causa de muerte. La primera causa de muerte es la enfermedad cardiovascular, eso incluye al infarto de miocardio y al evento cerebrovascular. Y detrás de esto, el cáncer. Entonces es evidente que el cáncer se relaciona con muerte.
aunque la ciencia ha avanzado lo suficiente para que en estos momentos la expectativa de vida cuando se diagnostican ciertos tipos de cáncer sea mayor. Y el cáncer de próstata no es una excepción a esto. Se han logrado desarrollar tratamientos, tanto fármacos como cirugías, como radiación, que permiten aumentar la vida de las personas que se diagnostican con cáncer. Sin embargo, el cáncer de próstata sigue siendo la primera causa de muerte por cáncer y el primer cáncer que se diagnostica en hombres en países occidentales. Hablemos de Chile, donde el cáncer de próstata es el cáncer más frecuente en hombres. Hablemos específicamente de la región de Los Ríos, donde existe un registro de cáncer que demuestra en comparación con las demás regiones que la región de Los Ríos presenta una alta incidencia de cáncer de próstata. Así que es muy importante conocer la enfermedad para poder llegarle a el diagnóstico temprano, para poder conversar en la familia sobre estos temas y que desaparezca el tabú. ¿Por qué? Porque si hablamos de que más o menos en el mundo la mitad de las personas que hay son varones y la mitad de las personas que hay son mujeres, eso significa que la mitad de la población puede presentar cáncer de próstata. ¿Cómo podemos encontrar este cáncer de manera temprana? Pues no hay otra forma que no sea conversándolo en la familia, sabiendo si mi familia tiene antecedentes de cáncer de próstata, buscar apropiadamente la consulta médica para poder hacer un rastreo, identificar factores de riesgo y algunas otras conductas de las que vamos a conversar un poquito más adelante. En biología nosotros hablamos de especies y de sistemas. Entonces, si nos ubicamos en los seres humanos, ahí puse un bebecito, una guaguita, si nos ubicamos en los seres humanos, esta persona dentro está conformada por una serie de órganos que funcionan en conjunto para cumplir las diferentes funciones vitales. Cada uno de estos órganos están conformados por tejidos de células, que son un montón de células juntas que a su vez cumplen funciones específicas para, en conjunto, el órgano, pues hacer las funciones vitales. Esto quiere decir que la mínima unidad o la parte más pequeñita de esta persona es una célula. Es una célula. ¿Qué pasa entonces con esta célula? Pues algunas veces esas células presentan alteraciones genéticas, sea por el ambiente, sea porque tenemos alguna predisposición familiar para que se dé esa alteración. Así que la célula se convierte en una célula diferente. Es una célula que mantiene su origen, se encuentra en el mismo órgano al cual pertenece, pero esta alteración hace que se reproduzca con mayor frecuencia. Cuando estas células se empiezan a reproducir, primero van a ser 2, después van a ser 4, se sigue reproduciendo de manera exagerada y forma masas que se convierten en tumores. Ahora bien, no todos los tumores son malignos, no todos los tumores representan cáncer. Hay tumores benignos que se originan de la misma forma. Sin embargo, nos vamos a centrar en los tumores que no son tan buenos. No son tan buenos, ¿por qué? Porque se replican rápidamente, porque se pueden difundir a través de la sangre o de los capilares linfáticos y provocar metástasis en diferentes lugares, porque pueden aumentar tanto de tamaño que provocan bloqueos en los diferentes órganos. Así que el cáncer básicamente se origina en esta forma. Ahora que sabemos lo que es cáncer, y ahora que sabemos también lo que es la próstata, que es un órgano del sistema genital masculino, vamos a hablar de estos factores hormonales que yo les mencionaba, que inicialmente se descubrieron en los perritos, que también presentaban cáncer de próstata. Y lo que se sabe entonces en este momento es que esta hormona, que quizás hayan escuchado el nombre, la testosterona,
testosterona. Ese dibujito que está ahí lo que representa es la molécula, químicamente, cómo es la testosterona. La testosterona se conoce como la hormona masculina, Y cuando decimos la hormona masculina, entonces todo el mundo en su mente se imagina esto, ¿verdad? Que es la hormona que hace que los hombres sean agresivos, que tengan potencia, que tengan fuerza, que tengan músculo. Y esto es cierto hasta cierto punto. Vamos a desmitificar esa cuestión de que la testosterona hace que los hombres sean agresivos y no. Las mujeres y los hombres tenemos testosterona en nuestra sangre, circulando en nuestra sangre. Los hombres, por supuesto, tienen mayor concentración, o sea, más moléculas de testosterona. Y esto es súper importante en el desarrollo sexual masculino. Por ejemplo, los caracteres sexuales secundarios, que así es como se le llama al vello facial, a la barba y el bigote, que así es como se le llama a los vellos en el pecho y en los genitales, el aumento en el tamaño de los genitales, todo eso se provoca por estímulo de la testosterona. Hay otras cosas que también suceden gracias a la testosterona, como por ejemplo, quizás hayan escuchado por ahí que la calvicie tiene algo que ver con esto. También quizás hayan escuchado que la testosterona, y bueno, todos los cuerpos diferentes. Entonces, el resultado es que en algunos cuerpos, estos niveles de testosterona, que además pueden variar, van a producir efectos que no son tan deseables. Sin embargo, la testosterona es una hormona importante y esencial, no solo en los hombres, sino también en las mujeres. En las mujeres, la testosterona a través de una enzima se convierte en las hormonas que característicamente conocemos como las hormonas femeninas. Así que estudio de por qué la testosterona tenía este efecto en los hombres y por qué tenía este efecto en el cáncer de próstata fue súper importante para desarrollar tratamientos. ¿Por qué? Porque, como les decía, los genitales crecen gracias a la testosterona durante el desarrollo en la pubertad, me explico, también durante el desarrollo embrionario, y eso quiere decir que el desarrollo de la glándula de la próstata necesita ese estímulo de la testosterona para que se desarrolle. Ahora, si partimos del cáncer, como se los acabo de describir, de que es una célula diferente, imaginémonos que esta célula que está en la próstata va a responder más fácilmente a la testosterona. O sea, si antes una molécula de testosterona hacía que una célula se dividiera en dos, ahora imaginémonos una célula que está muy alocada y que esa misma testosterona hace que empiece a dividirse y no sean 2, sean 4, sean 6, sean 8, sean 10 y se mantenga y se desarrolle el tumor. Lo importante es que la testosterona, al ser identificada como una causa para mantener el cáncer, entonces también se infirió de que podía ser una cura. Lo que sucedió entonces fue que decidieron cortar el aporte de testosterona y vieron que los tumores disminuían de tamaño y no se desarrollaban. Esto inicialmente, como les dije hace un rato, se hizo en perros removiendo por una cirugía los testículos. A esto, como les dije, se le llama castración, que es lo que se le hace a los perritos de mascotas, ¿verdad? Pues esta castración se pudo replicar en los seres humanos. Al remover los testículos, entonces los pacientes que tenían cáncer de próstata mejoraban notablemente. Pero hubo que buscar vías menos invasivas que remover los testículos, así que también se desarrollaron fármacos que tienen ese mismo propósito, solo que en lugar de eliminar la fuente que produce la testosterona, lo que hacemos es producir moléculas que a nivel interno inhiban la producción de la testosterona o que quizás se unan a los sitios donde la testosterona se iba a unir y no permitan que le dé esa señal de reproducción a las células de la glándula prostática. Pero ¿qué pasa? Que, bueno, como todo el cáncer es una enfermedad sumamente compleja y multifactorial
y también se vio que habían algunos tipos de cáncer que se pueden escapar de eso, que aunque les inhibimos la testosterona, ellos por diferentes vías o dentro del mismo tumor producen más testosterona o buscan alguna vía de escape para poder seguirse multiplicando y reproduciendo. A esto se le llamó cáncer que es resistente a la castración. Y bueno, eso significa que a pesar de que ya no haya testosterona de la que se produce internamente, se pueda seguir aumentando el tamaño y pueda seguir provocando los efectos negativos que no queremos en el cáncer, como la metástasis. Resulta que parte de lo que yo investigo en el laboratorio de biotecnología médica de la Universidad Austral es esta molécula que vemos aquí en un cuadrito de color morado. Tiene un nombre que es bastante complicado, pero no nos vamos a fijar tanto en el nombre, no hay que memorizárselo ni nada por el estilo, solo necesitamos saber que esto existe, se llama TMPRSS2. Resulta que este cuadrito morado, cuando la testosterona se une a la célula, provoca que aumente la traducción del genoma, provoca que se lea una serie de comandos que están guardados en los genes de la célula y que lleve a cuestiones como crecimiento, como aumento de los capilares y los vasos sanguíneos en el tumor, etc. Ese efecto se puede producir a través de otros componentes que se llaman factores de crecimiento. Eso es lo que vemos en un cuadrito aquí en color celeste, turquesa, verde, bueno, depende del color en el que ustedes lo vean, que dice ERG. Resulta que cuando estos dos cuadritos, el morado y el celeste, se unen y quedan uno a la par del otro, cuando la testosterona hace su efecto en la célula, eso provoca que aumente la tasa de reproducción de las células cancerígenas. O sea, se desacomoda el sistema, se vuelve loco y con un poquito de testosterona, pues aumenta la producción de células nuevas, aumenta la producción de más hormonas y eso provoca que se le dé más fuerza y más vida al cáncer. Nosotros determinamos que en la población de carcinomas de próstata en Valdivia, más del 30% tenían esta característica que los hace que sean un poco más malignos. Y pues resultó que en enero, bueno, en diciembre en China y en marzo se declara una pandemia de un virus que se llama el SARS-CoV-2. Esto es el coronavirus que conocemos, del cual se nos ha hablado tantísimo. Y resulta que ese coronavirus, bueno, poco a poco fuimos descubriendo sus características y una de las características esenciales es cómo entra a las células. Porque si el virus no entra a las células, no puede infectarlas. Para entrar a las células, este virus utiliza dos cositas que aquí están dibujadas en azul, dice AC2 y en verde, y es nuestro amigo el TMPRSS2, que les había dicho que hacía el cáncer de próstata más malo. Bueno, esto también es una proteína que se encuentra en la superficie de las células y lo que hace es cortar otras proteínas. A eso le llamamos proteasas. Resulta que para que el SARS se pegue a su receptor, el AC2, que es como la llave que le permite abrir la puerta para entrar a la célula, necesita que la TMPRSS2 corte algunas estructuras de una proteína que se llama spike o espiga, y esa proteína entonces con ese corte se puede unir a la llave, darle vuelta y entrar a la célula y así infectarla. Entonces, bueno, nos preguntamos,
nos preguntamos, ¿qué tienen que ver estas dos patologías? O sea, comparten factores moleculares, pero habrá algunas otras cosas que compartan. Pues bien, en este cuadrito, en este monito, si ustedes ven, en el centro hay unas imágenes que están en celeste. Todos esos son factores de riesgo que comparten las dos enfermedades, la COVID-19 y el cáncer de próstata. Aclaro, COVID-19 es como se llama la enfermedad que provoca la infección por el SARS-CoV-2, el coronavirus. Así que la edad en pacientes que tienen mayor edad, los hombres, los factores como el TMP-RSS2, que ya vimos que hacía el cáncer de próstata más malo, comorbilidades. ¿A qué me refiero con esto? Obesidad, diabetes, hipertensión, estilo de vida, actividades como por ejemplo el fumar, actividades como hacer poco ejercicio, el sedentarismo, el tipo de alimentación poco saludable, la inflamación y hormonas como las hormonas masculinas, como la testosterona, o no tener tantas hormonas femeninas como los estrógenos. Todo esto lo comparten las dos enfermedades, la COVID-19 y el cáncer de próstata, como factores de riesgo. ¿Para qué? En el caso de la COVID-19, para que la enfermedad sea más grave. En el caso del cáncer de próstata, para precisamente desarrollar el cáncer de próstata. Así que una persona que desarrolló cáncer de próstata probablemente va a tener más de uno de estos factores de riesgo, y eso también lo vuelve población de riesgo para desarrollar complicaciones por la COVID-19. Hay dos factores de riesgo que no se comparten, pero solo voy a destacar el que está más a la izquierda, de color amarillo, que dice cáncer, y es que sí, las personas que tienen cáncer tienen alteraciones de base de su sistema inmunológico, o sea, su sistema de defensas, y otros procesos a nivel de su sistema en el cual responden con mayor debilidad, responden de una manera distinta a las infecciones virales, y eso puede hacer que una infección como la del coronavirus se vuelva una infección más grave y se complique. Bueno, resulta que una de las observaciones que se hizo a nivel mundial, primero en aquellos países donde nos llegaron las primeras malas noticias de lo grave que era la situación, como Italia y España, países europeos reportaron que los hombres no solo se enfermaban más por coronavirus, sino que se morían más por coronavirus. Estos datos que yo tengo aquí son en Chile. En Chile la infección por coronavirus en hombres 51.2% y en mujeres 48.8%. Es levemente superior en hombres. La mortalidad también es levemente superior en hombres. Entonces, todos estos datos nos hablaban de que alguna cosa tiene que estar sucediendo para que a los hombres les dé más la enfermedad y les vaya peor con la enfermedad. Y bueno, sí, en estudios que se han hecho en diferentes poblaciones, se sabe en este momento que efectivamente hay diferentes factores que hacen que los hombres sean más susceptibles al cáncer de próstata. Factores como el factor hormonal, la testosterona y su receptor, el receptor de andrógenos, tienen efectos sobre las células del sistema inmunológico que provocan que el sistema inmunológico responda con menor fuerza, y eso no queremos que suceda cuando tenemos una infección con un virus. Queremos que ese sistema de defensa se vaya con todo para eliminarlo. También factores como el amigo TMP-RSS2, que no tiene ese nombre tan largo, y el AC2, que permiten que el virus entre con mayor facilidad a la célula. También factores como el estilo de vida.
Se sabe que los hombres fuman más y se exponen más a riesgos. Esto por estudios en poblaciones. Basta con ver la última encuesta la última encuesta nacional de salud que se hizo en Chile, donde no solo se nota que una tercera parte de los chilenos fuman, sino que la mayoría que lo hace son los hombres. Cuidado ahí, sí, porque conforme pasan los años se ve mayor cantidad de mujeres que también están adquiriendo el hábito del fumado, lo cual no es bueno para ninguno de los dos. ¿Por qué me centré yo en estos momentos en el fumado? Si les había dicho otras cosas del estilo de vida, bueno, porque también el fumado tiene que ver con un aumento de estos receptores, los AC2, que permiten la entrada del virus a las células. Entonces, el tabaquismo es un factor de riesgo para muchas enfermedades, para enfermedades del corazón, para los mismos cánceres de próstata y otros tipos de cáncer, como el cáncer de pulmón, pero además es un factor de riesgo súper importante para que las personas que les da coronavirus tengan complicaciones. Comorbilidades, pues también hipertensión, diabetes, obesidad, alcoholismo, antecedentes de enfermedad cardiovascular, todo esto también es más frecuente en la población masculina. No se conoce exactamente cuál es la causa, pero sí se sabe que tiene mucho que ver con factores sociales del autocuidado, en el cual esta percepción de que si un hombre se cuida y cuida su salud es menos hombre, y pues simplemente es ser humano. Todos los seres humanos tenemos que cuidar nuestra salud, protegernos de las enfermedades, y eso no tiene nada que ver con si se es hombre o mujer. Y pues todos estos factores en conjunto, los factores hormonales, el estilo de vida, el tabaquismo, las enfermedades, llevan a que haya una alteración en los procesos inflamatorios. Esa alteración de los procesos inflamatorios haría entonces que los hombres respondan con menos fuerza a la infección del virus y que por eso tengan mayor sintomatología y que los síntomas sean más graves. Cuadro aparte. También esta alteración de la inflamación, por esos mismos factores que acabo de mencionar, es lo que llevaría a que se desarrolle con mayor facilidad un carcinoma, y en este caso que hablamos, el cáncer de próstata. Ahora, si hay factores en los hombres, pues claro, en las mujeres también hay mujeres que fuman, hay mujeres hipertensas, con diabetes. Sin embargo, sí el factor hormonal parece ser fundamental y un factor genético también importante. Si se recuerdan, los hombres en su genoma tienen un par de cromosomas que se llaman X e Y, y las mujeres tienen 2 cromosomas X. Y en ese cromosoma X, podríamos decirle extra, que no tienen los hombres, se configuran algunas señales, algunas órdenes para que el sistema inmune responda con mayor fuerza. De hecho, hay un grupo de investigadores en Estados Unidos que descubrió el gen que codifica para un receptor muy importante del sistema inmunológico, el Toll-like receptor 7, que lo que hace es responder a las infecciones virales, pues que estaría aumentado en las mujeres precisamente por esa diferencia de que está codificado en el cromosoma X. Ahora, parece como medio sombrío el panorama, ¿verdad? De que la inflamación y la COVID, y si no es la COVID es el cáncer. El mensaje más importante que yo quiero que se lleven el día de hoy es que uno puede hacer cosas en su vida para disminuir el riesgo de las dos cosas, pues. Primero hablemos a largo plazo. Llevar un estilo de vida saludable disminuye el riesgo no solo para cáncer, sino también para la enfermedad cardiovascular, que habíamos dicho hace un ratito que es la primera causa de muerte. Así que no es cuidarnos del cáncer o cuidarnos de tal cosa, sino es en general tener un estilo de vida que nos permita disminuir el riesgo de adquirir enfermedades. Porque también estas cosas que les voy a compartir, si lo hiciéramos consistentemente para tener un buen estado de salud,
también son factores que protegen de que la infección por el SARS-CoV-2, por el coronavirus y su enfermedad, la COVID-19, nos afecten con mayor fuerza. Primero, que siempre nos dicen, el ejercicio, el ejercicio. El ejercicio no es irse a correr 3 maratones en una semana, el ejercicio no es levantar un montón de peso, no, no. Cualquier actividad física que nos aleje del sedentarismo va a ser positivo en nuestra fisiología, en nuestro organismo. No solo para nuestra salud física, sino también para nuestra salud mental. Aquí estamos hablando de cosas desde caminar para ir al supermercado, para ir al trabajo, para despejarse en la tarde, hasta, por supuesto, ejercicios que tengan muchísima mayor demanda. Lo bueno del ejercicio es que conforme uno va haciendo ejercicio constantemente, cada vez puede aumentar la dificultad y la fuerza de los ejercicios que hace. La recomendación de hacer ejercicio, bueno, para la población chilena, cuando se habla de sedentarismo, se habla de no hacer actividad física, o más bien hacer actividad física menos de 3 veces por semana. Hay varias recomendaciones por ahí, pero en general lo importante, el mensaje es que cualquier actividad física nos va a traer un beneficio positivo. Ahora, podemos estructurarnos, podemos ir a un gimnasio, podemos hacer deportes competitivos, todo eso está muy bien, pero solamente caminar 30 minutos al día a un ritmo normal nos va a traer beneficios en nuestra salud. ¿Qué más podemos hacer en nuestra vida? Pues por supuesto la alimentación. Esto también se habla muchísimo y yo sé que es difícil. A mí personalmente me cuesta mucho hacer ejercicio, pero hay que intentarlo porque al fin de cuentas es para nuestro bienestar. Alimentación. ¿A qué nos referimos con alimentación saludable? También hablamos aquí de un estilo de vida. No es hacer una dieta por una semana, por unos meses, no. Es mantener un estilo de vida donde la alimentación saludable sea parte de nuestros hábitos diarios. Alimentación saludable, pues principalmente es consumir vegetales y frutas frescas, intentar consumir lo menos posible comidas procesadas, bajarle a los sellitos en la comida, ¿verdad? No grasas, no azúcar, carbohidratos altos, todo esto manteniendo una alimentación balanceada. Esto también disminuye el riesgo para desarrollar este tipo de enfermedades que estamos conversando. Y una que es dificilísima porque el estilo de vida que llevamos actualmente nos lleva a esto, al estrés. Se ha visto que la salud mental y la carga por estrés tiene repercusiones físicas en nuestro organismo, afecta las defensas en nuestro organismo, afecta los procesos bioquímicos y fisiológicos que llevan a que se desarrollen enfermedades como las que hemos conversado. Para combatir el estrés no estamos hablando solamente de tomar tiempos de recreo, no sé, no estoy hablando de irse de vacaciones al Caribe, no. Estamos hablando de hábitos saludables diarios. Saber en qué momento desconectarse del trabajo, saber en qué momento dedicarle tiempo a la familia, saber en qué momento dedicarle tiempo al ocio. No, ocio no es hacer cosas extraordinarias, simplemente cosas que nos den paz y nos llenen. Puede ser cosas tan diversas como la meditación y el yoga, que está probado también en estudios de que esto da un beneficio, pero también hablamos de leer un libro, de ver la televisión, ojalá no noticias, porque ahí casi siempre son malas noticias. Estamos hablando de jugar con los niños, con los hijos, con los nietos, pero también estamos hablando de la calidad del sueño, de dormir bien, de dormir las suficientes horas para que nos sintamos descansados. Estamos hablando de tener una espiritualidad
si practica alguna religión, de poder tomarse el tiempo para asistir a las reuniones con su grupo. Estamos hablando de muchas cosas que nos llevan a tener una salud mental apropiada y de manera integral. Entonces, quizás no es hacer cosas extraordinarias, sino ir tomando en nuestro día a día decisiones en la vida para poder tener hábitos que nos ayuden a prevenir estas enfermedades. Yo no puedo terminar una conversación en la que hablé sobre el coronavirus y la enfermedad COVID-19 sin recordarles las recomendaciones básicas con las que tenemos que vivir en nuestro día a día, que quizás ya las han escuchado mucho, pero no nos vamos a cansar de repetirlas porque hay que interiorizarlas y practicarlas. Lavado de manos, un aseo de cada vez que salimos, lavarnos las manos en lo posible, cuando volvemos a nuestra casa, utilizar, si no, de estos limpiadores como el alcohol en gel, evitar espacios cerrados, evitar aglomeraciones de personas, evitar tener el contacto físico habitual que teníamos antes con todos nuestros amigos, disminuir el tiempo que dedicamos a actividades donde se implica socialización, como ir de compras, como ir a restaurantes, etcétera. Utilizar la mascarilla en los espacios públicos. Esto es súper, súper, súper importante. Cada vez hay más estudios que demuestran el efecto positivo que tiene el uso de las mascarillas en los espacios públicos para disminuir la cantidad de infecciones y mantener la distancia con las personas que no pertenecen a nuestro núcleo familiar o las personas con las que convivimos habitualmente. La recomendación es de 2 metros. Por supuesto que entre más lejos estemos físicamente va a ser mejor. Ahora, hago un apartado aquí para decir que este distanciamiento físico no es lo mismo que distanciarse uno de las personas que quiere de manera social. Siempre tenemos los mismos medios que hemos tenido toda la vida, llamadas telefónicas, contacto por videollamadas, mandar mensajes por WhatsApp. No dejemos de contactarnos entre personas porque eso también forma parte de nuestro bienestar. La socialización es algo que forma parte de nuestra salud mental y es un hábito que nos lleva también a tener menos estrés y mayor bienestar. Yo pertenezco al laboratorio de biotecnología médica, que es parte del Centro de Investigación de Estudios del Sistema Nervioso de la Facultad de Medicina, el CISNE de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral. Allí quizás hayan escuchado recientemente en las noticias porque es donde se están desarrollando los nanobodies con las alpacas para producir una terapia para el coronavirus. Así que agradecer, pues, por supuesto, la formación que se me ha dado en este lugar y en particular a mi profesor tutor, el doctor Alejandro Rojas. Y también tengo que hacer un apartado de agradecimiento a la Universidad de Costa Rica. Quizás por mi acento notaran que yo no soy chilena. Soy costarricense, estudié medicina acá en Costa Rica y pues ahora estoy terminando mi formación en el doctorado en Ciencias Médicas de la Universidad Austral de Chile. Estoy becada por la Universidad de Costa Rica, así que mi retorno a mi país para seguir como docente acá en la Escuela de Medicina es inminente. Muchas gracias por la atención y pues totalmente abierta a preguntas de parte de las personas que nos están siguiendo en este momento. Saray, muchas gracias por tu charla. Interesante, un sinfín de relaciones que se presentan, ¿cierto?, en estos procesos de enfermedades hormonales, pero que también obviamente podemos ir regulando bajo diferentes estresores de la vida que, ¿cierto?, se nos van presentando, sobre todo hoy en día, que cada vez son más comunes.
Me llamó mucho la atención cuando presté mucha atención a la charla, de hecho. Cuando expusiste o presentaste con respecto a cómo al limitar el aporte de testosterona ayuda a disminuir el tamaño de los tumores. Y cierto, daba el ejemplo que habían visto esta relación también con respecto a los perros, porque igual tienen próstata, como tú lo mencionabas. Y obviamente en el caso de los hombres no se ocupa la castración como método, pero hay medicamentos que se han elaborado para llevar control de los niveles de testosterona. Sí, No sé claro. si nos puedes contar un poco Bueno, más de eso. claro, eso es parte esencial de una de las formas de tratamiento del cáncer de próstata. Bueno, la producción de la testosterona y de las hormonas sexuales en general tiene una vía bastante compleja que empieza a nivel del sistema nervioso central, a nivel del hipotálamo y de la hipófisis, así que hay fármacos que actúan directamente sobre ese eje en el sistema nervioso central, pero también hay inhibidores propiamente también hay inhibidores de la unión de la testosterona a su receptor, y en este momento también se han desarrollado inmunoterapias, o sea, anticuerpos que se pueden unir también a algunos de los componentes de esa vía. Así que, bueno, el problema con la inhibición de la testosterona es que tiene algunos efectos secundarios que no son deseables, como por ejemplo la disminución del deseo sexual, como por ejemplo el desarrollo un poquito de las glándulas mamarias. Entonces, hay pacientes a los que esto les incomoda mucho, así que pues la ciencia sí se ha dedicado a buscar opciones con fármacos que permitan bloquear esta vía de manera cada vez más específica para que los efectos secundarios sean los menores posibles. Claro, porque de hecho es como que eso se relaciona mucho con lo que comentaba al inicio de tu charla, lo que le había sucedido a tu abuelo, ¿cierto? Que muchos hombres ya después se empieza cierto rango de edad donde casi el examen es el ideal que se puede hacer una vez al año, que tienen un poco ese temor de qué es lo que va a suceder o en este caso cuando ya obviamente se recomienda el operar aún lo ven más catastrófico, así que he escuchado mucha historia, obviamente, y leído también con respecto al tema, porque obviamente hay que tomar medidas con respecto a ello. De hecho, hay una pregunta de Alberto Ochoa y nos dice, ¿hay otra forma de hacer el examen a la próstata que no sea como mostró? En este caso, la imagen, ¿cierto? La gráfica que tú expusiste. Claro, vamos a ver, los dos exámenes con los que contamos son el examen digital rectal y el examen de sangre. El examen de sangre lo que deja, lo que mide es una sustancia que se llama el antígeno prostático específico. Esta sustancia es secretada por la próstata. No, vamos a ver, puede aumentarse esta sustancia por otras condiciones de la próstata, así que si una persona presenta también el antígeno prostático específico elevado, el clínico o la clínica también tiene la obligación de hacer el examen digital rectal si necesita conocer si está aumentada de tamaño o no la próstata y muchas veces, como hay otras enfermedades que pueden aumentar el tamaño, la producción del antígeno, hacer el examen digital rectal podría significar la diferencia entre hacer una biopsia y no hacerla, porque en definitiva la biopsia sería la forma de hacer el diagnóstico ya de manera certera. Esto ha variado mucho, ¿verdad? Antes se hablaba de que todos los hombres mayores de 40 años se tenían que hacer anualmente el chequeo. Se recomienda esto a partir de los 40 años, hacerse el chequeo, principalmente a través del antígeno prostático específico, el examen de la sangre. Pero esto se recomienda para personas que tienen mayor riesgo. Pues, por ejemplo, se sabe que las personas que son afrodescendientes tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer de próstata. Se sabe que las personas que tienen
herencia, que su papá o su abuelo o varios miembros de su familia han presentado cáncer de próstata, son personas que se recomienda que se hagan el examen. Y en este caso yo haría una salvedad también con respecto a los hombres mayores de 40 años que fuman y que han fumado toda la vida, que también es uno de los factores de riesgo importantes. Sin embargo, cada vez somos más expectantes en cuanto al cáncer de próstata, en el sentido de que si no existe toda esta historia que les menciono, quizás se puede esperar un poco para empezar a hacer el test. Ahora, un derecho que tenemos todas las personas es el acceso a la salud, así que por supuesto que si un hombre tiene dudas, si no tiene clara, por ejemplo, su historia familiar, o solamente tiene el temor, lo recomendable es que busque a un profesional en medicina que le haga las consultas, que le haga todas las preguntas que tenga en su cabeza, porque vivir con incertidumbre no es bueno. Entonces, quizás algún factor va a llevar a que se tenga que hacer un chequeo más de manera continua, quizás más bien tenga total tranquilidad. Entonces, es un tema que tenemos que acostumbrarnos a que tenemos el derecho de hablar con los profesionales en el área de salud para descartar las dudas de lo que nosotros tengamos temor también. Claro, y conocer, tal como tú nos mencionas, las recomendaciones y cómo ir, obviamente, o llevar anualmente todo este proceso, que en realidad ya algunos, luego de cierta edad, lo tenemos que ver como un protocolo de salud, que es totalmente necesario y preventivo. Tenemos algunas otras preguntas. Por ejemplo, Camila Frías nos pregunta si hay algún alimento que ayude para prevenir el cáncer de próstata. O sea, tú nos mencionabas que la alimentación, el ejercicio, evitar el estrés es clave, pero si hay algún alimento en específico que sea súper importante o ayude mucho más en el proceso. Sí, de hecho, bueno, hay una recomendación muy importante para los vegetales verdes, principalmente brócoli, donde sí se ha mostrado con estudios pues, que tienen gran beneficio en el desarrollo del cáncer de próstata. Ahora, de nuevo, estamos hablando de vegetales frescos, ¿verdad? No cosas empacadas ni nada por el estilo, sino vegetales frescos, vegetales verdes, principalmente brócoli. Tengo un brócoli en mi refrigerador, me lo voy a comer mañana. Giovanna Amador igual nos hace una pregunta y nos dice, yo por lo que leo como general, si todos los tumores tienen que ver con hormonas, porque en su caso dice que tuvo un tumor en la cabeza y debido a lo mismo, que obviamente creció, le recomendaron como no tener más hijos, porque el control hormonal me imagino que en el embarazo ayudaba, no sé, o producía algún aumento en el tamaño de este. ¿Qué sabes tú sobre esa relación? ¿Existe? No todos los tumores tienen que ver con hormonas. Vamos a ver, en el cuerpo hay tejidos que tienen respuesta a hormonas. De hecho, los casos del cáncer de próstata y del cáncer de mama son muy interesantes porque fueron los tumores que primero se investigaron, que tenían así como una causa muy certera, que se podía atacar, que se podía buscar un tratamiento, y en este caso, pues, en el caso de los hombres con las hormonas masculinas y en el caso del cáncer de mama con las hormonas femeninas, estrógeno y progesterona. Hay otras partes del cuerpo que también se afectan con las hormonas. Lo que mencionan de la cabeza, pues dentro del cerebro, como parte del sistema nervioso central, encontramos el hipotálamo y la hipófisis. Ambos son productores de hormonas y de hormonas precursoras. Entonces, en particular en la hipófisis sí se puede producir tumores que tienen que ver directamente con el funcionamiento y las hormonas. Así que, bueno, no me extrañaría que en este caso la recomendación haya ido en ese sentido.
Ahora, hay tumores que no tienen nada que ver con las hormonas y que por eso son también difíciles de tratar porque no se puede atacar directamente esa vía específica que sí la conocemos, ¿verdad? Claro. Mire, ahora tenemos otra pregunta que yo creo que va a ser la última, porque obviamente la charla estuvo súper interesante, han surgido varias temáticas, porque algo que llama mucho la atención. Claudia nos pregunta, dice, ¿los hombres que están en tratamiento hormonal o castración están más expuestos al virus SARS-CoV-2? Y también pregunta al unísono con eso, ¿qué recomendaciones hay para estos pacientes? Sí, muy importante, porque aquí tenemos dos cosas que conviven. La primera es que el tratamiento por sí mismo no aumenta el riesgo para la infección y para las complicaciones. No voy a afirmar esto categóricamente porque evidentemente habría que hacer estudios científicos profundos, pero más bien aquí la lógica es inversa. Más bien el tener las hormonas y tener las vías hormonales activas es lo que llevaría el riesgo, así que por ese lado hay que estar tranquilos. El otro es que evidentemente un paciente que está con tratamiento de castración o con tratamiento de cáncer de próstata, y no solo cáncer de próstata, sino también cualquier tipo de cáncer, son ya de por sí pacientes de riesgo, ¿verdad? Son personas que tienen su sistema de defensa un poquito más débil, que están luchando contra otra enfermedad, así que sí son pacientes de riesgo para el desarrollo de complicaciones por coronavirus. ¿Esto qué significa? Simplemente que hay que tomar las mismas medidas de protección de las que tanto hablamos, pero con más severidad, ¿verdad? No solo la persona que está en tratamiento, no solo la persona que está enferma, sino todo su núcleo familiar tiene que cuidarse porque la entrada del virus a esa familia o a esa casa significa poner en riesgo a esta persona. Ahora, hago la aclaración porque no hay que tener no es que todas las personas que se infectan con el coronavirus van a terminar con un respirador, van a terminar con una enfermedad severa. Por el contrario, la mayoría de personas se recuperan, incluso muchos ahora son un gran porcentaje de pacientes asintomáticos. Pero no sabemos con claridad quién va a terminar en una unidad de cuidados intensivos y quién va a ser asintomático. Por eso es que todos nos tenemos que cuidar. Saray, queremos agradecer tu charla, la exposición, obviamente todas las respuestas que nos entregaste frente a las inquietudes que se dieron de parte del público. Estamos súper contentos de que hayas estado con nosotros. Obviamente sabemos que estás desde Costa Rica, hay un desfase horario, que en este caso está a tu favor, 3 horas menos, así que queremos agradecer la disposición de participar en nuestro ciclo de charlas. Y obviamente también la gente estuvo muy interesada en la temática que se presentó hoy. Eh, También agradecemos, obviamente, a todos quienes respondieron las preguntas que fuimos planteando con respecto a nuestro ciclo de charla en el proceso. Y queremos contarles que durante la próxima semana estaremos con receso universitario, así que volveremos el miércoles 30 de septiembre a las 18 horas en nuestra misma página de Facebook con una charla. El título de la charla, de hecho, es Emoción y Cognición, una dupla inseparable. Así que los invitamos a estar atentos a todas las novedades de nuestro ciclo de charlas. Esto fue Ciencia Abierta, presenta 1000 charlas, una iniciativa de Explora los Ríos del Ministerio de Ciencia y ejecutado por la Universidad Austral de Chile. Y nos vemos el miércoles 30 de septiembre para continuar con nuestro ciclo de Ciencia Abierta.